Bendiciones. Le pongo esto. Dios te bendiga. Estamos aquí. What's today's number? 16. 16, sábado 16 de agosto 2025. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a continuar con este estudio número 16. Estamos en el tomo 10, unidad 3, donde estamos hablando del libro de Job. La semana pasada estuvimos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Hoy vamos a entrar al fin del capítulo 2 y comenzar a parte del capítulo 3. El tema de hoy es el dolor abrumador de Job, y nos dice la verdad central que la iglesia debe ministrar fielmente a las personas que sufren. Eso es lo que estaremos tratando en el día de hoy. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta es su hermana Marilyn Colón, representando aquí la Iglesia del Calvario, pastoreada por el reverendo Osvaldo Torres, con su amada esposa, ayuda idónea Abigail Torres. Y es un gozo y un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a todos. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado y por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí nuevamente por medio de esta plataforma, Señor, conectados para el estudio de tu palabra. Presentamos nuestra mente y nuestro corazón para que sean sensibles en recibir la enseñanza de este día, que de igual manera, Señor Jesús, la misma pueda producir fruto. Gracias te doy por cada persona que estará, Señor, siendo ministrada por esta palabra. La bendecimos en tu santo y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Como dice la verdad central, la iglesia debe ministrar fielmente a las personas que sufren. Es una realidad de que es necesario, es saludable de que nosotros expresemos nuestras emociones. No es bueno que nos encerremos, nos empachemos, nos constipated, I don't know, constipated en español, de nuestras emociones. Siempre es bueno que las expresemos de una manera positiva y buena, saludable. Sean sentimientos o emociones buenos o malos, es necesario que las expresemos. Y vuelvo y repito, al ser nosotros creyentes, nosotros debemos de aprender a cómo expresar esas emociones de una manera positiva. Cualquier método que sea necesario te ayude a procesar esos sentimientos pueden ser efectivos. El duelo, especialmente, una de las emociones más fuertes que cualquier ser humano puede vivir, y se pueden expresar de diferentes maneras. Hay personas que entran en un estado de negación, otras entran en un estado crítico donde puede causar algún tipo de trauma o un atraso mental o en el sentido de que puedan perder la cordura. Otros con el tiempo aprenden a procesarlo y les ayuda para bien, que también los capacita para ayudar a otras personas de igual manera a procesar el duelo de las emociones que estaremos tratando hoy. Al menos esa es el enfoque que principalmente le damos cuando hablamos del personaje Job. Es bueno y necesario que aprendamos a procesar
el dolor, las emociones del duelo, porque cuando lo aprendemos a hacer de una manera saludable, esto nos ayuda a nosotros a dar a ese paso a la recuperación con mejor facilidad o una mejor ayuda, una pronta ayuda que podemos recibir. No sé si tú alguna vez has experimentado algo tan trágico que llegas al punto que no puedes pronunciar ni siquiera una palabra. O hay personas que también son lo contrario, que no pueden dejar de hablar rápido. Están llenas de palabras y comienzan a hablar con una rapidez y por la emoción que lleva, dice tanto y que no se entiende nada. Y hay otras personas que realmente son al revés y no pueden ni pronunciar una palabra. En esta lección de hoy vamos a estar viendo y vamos a explorar el concepto del duelo y de las muchas formas en que se puede expresar. Después de que los 4 sirvientes informaran a Job, como lo dejamos en la semana pasada, después que los 4 informes le llegaron a Job y vimos cómo es que aún no terminaba uno cuando venía otro con una mala noticia de las pérdidas que había recibido, tanto material como la mayor importancia de sus posesiones eran sus hijos. Seguramente podríamos pensar o podríamos concluir o podríamos identificarnos que Job pudo haber quedado en un estado de shock. En ese estado, él sería una de esas personas que se queda sin palabra, que queda en un estado en una transición, en un estado de que no lo puedo creer, o que es esto un mal sueño, que realmente como que no puede procesar su cerebro, no puede procesar bien lo que acaba de escuchar. Así que podemos concluir que Job llegó a pasar o a estar en un estado de shock en ese momento. Después de haber recibido esas malas noticias, esas tragedias una detrás de la otra, porque recordemos, esto fue todo en un día. Y hemos hablado también que quizás nosotros o ni nosotros mismos ni hemos conocido a otra persona que haya sufrido tanta tragedia en toda su vida comparada a Job, que lo sufrió en un solo día con estas tragedias. Después de estas tragedias vemos cómo es que también sufrió su salud. Fue la siguiente área de su vida que fue afectada. Y vemos en esta lección de hoy este dolor abrumador de Job, cómo es que en medio de su agonía física y emocional, aún estando en ese proceso tan difícil, lo que se le añade a esta situación crítica es la conducta, es la manera en que la esposa de Job responde, cómo es que ella reacciona, en lugar de hacer un apoyo positivo, en lugar de procesar también la tragedia, porque ella también sufrió esa tragedia, no solamente Job, sino que ella también es parte de ese sufrimiento. Pero estamos viendo en la forma en que ella le dice a su esposo que de una vez maldiga a Dios y se muera. O sea, que estamos viendo esa actitud, es la manera en que ella procesó su duelo, en la manera en que ella procesó esas malas noticias que recibió. Y nosotros estamos llamados a cómo procesar este duelo o los sufrimientos, las malas noticias de una manera saludable. ¿A quién vamos a copiar? ¿A quién nosotros imitamos? ¿Con quién nosotros nos identificamos? ¿Con la acción de Job o con la acción de su esposa? Después de haber recibido estas malas noticias, luego de él haber sufrido esa agonía física, él personalmente, emocionalmente, y lidiando con una esposa no muy supportive, no muy apoyadora, no una
ayuda idónea, no una ayuda saludable, una persona que lo ayudaran a procesar ese momento en unidad. Vemos que en medio de todo eso hubieron 3 personas más que cuando se enteraron de toda esta tragedia que estaba viviendo Job, hicieron lo posible para cómo llegar a Job y ayudarlo a estar con él y a consolarlo. El tema de hoy no va a tratar de esos 3 amigos, eso se trata la semana que viene, que todavía estoy considerando si estaré hablando de los 3 de una manera individual, o sea, 3 clases diferentes de cada uno de ellos, o lo haré en una sola como lo dice la lección. Todavía no sé, estaré pensando y meditando en esto durante la semana. Lo que sí estamos viendo que al final del capítulo 2 estamos viendo de cómo es que con la entrada de los 3 amigos, 3 de los amigos de Job llegan para consolarlo, como ese tiempo que estaba Job procesando, lo estuvo procesando en silencio hasta el momento en que rompe su silencio, y estaremos viendo en la clase de hoy cómo es que él rompe ese silencio en ese estado de shock que había llegado. El versículo clave dice, Job capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Estaremos hablando con más detalle en esta expresión a lo que se refiere Job. Eso a lo que él tanto temía, y eso es lo que provoca que él rompa su silencio. Cuando él rompe su silencio, hay una serie de palabras, una forma en que él expresa esas emociones, una forma en que él describe ese dolor abrumador. Y vamos a ver esa actitud. Estaremos en Job capítulo 2, lo quiero leer del capítulo 2, los versículos 11 al 13, y de ahí continuamos entonces al capítulo 3, los versos 1 al 4, el verso 10, el verso 11 y el verso 16. Así que quiero leértelo de una manera corrida. En esta primera parte vamos a ver lo primero que dice, o cómo Job rompe ese silencio. Job capítulo 2, verso 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido, o sea, se habían puesto de acuerdo en venir juntos para consolar de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. A cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno les hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vamos al capítulo 3, los versos del 1 al 4. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Vamos al verso 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? El verso 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Estamos viendo estas palabras fuertes en la manera en que Job rompe su silencio, en la manera en que él quizás sale de ese shock. Ese tiempo que estuvo en silencio, donde sus amigos le acompañaron, como les dije, estaremos hablando más de ellos en la próxima semana o en las próximas semanas, depende.
cómo ellos desde lejos vieron y la reacción que demostraron el dolor. Recuerden que también hablamos en la forma en que Job, cuando recibió la noticia de que sus hijos también fallecieron, cómo es que él rasga sus vestiduras y se echa polvo sobre la cabeza. Esa era la manera de expresar y demostrar ese gran dolor profundo. Así que estamos viendo cómo los amigos de Job también hicieron el mismo gesto en muestra de ese dolor, donde al ellos ver a su amigo Job en esa condición que ni les reconocían. Así es que ellos también se echaron o tiraron la tierra, el polvo, como muestra del dolor. En la expresión, en las emociones que comienzan a salir del corazón de Job, él lo primero que hace es preguntarse o desear que mejor no hubiera él nacido. La angustia y el dolor insoportable de Job le hicieron maldecir su nacimiento e incluso la misma concepción. Aún desde la concepción, él, movido por el dolor abrumador, es que él maldice el día en que nació. Por supuesto, Job no tenía poder para realmente maldecir estas cosas. La realidad es que sus maldiciones simplemente mostraban la profundidad de su dolor. En la forma, obviamente ya el nacido no tiene control. Nosotros no tenemos el control cuando nacemos. Ni siquiera tú y yo tenemos el control de la decisión cuando fuimos creados, cuando fuimos plantados en el corazón de nuestros padres para que nos crearan y nosotros naciéramos. Así es que obviamente vemos que Job no tiene esa autoridad, no tiene esa posibilidad de maldecir ese día. Lo único que estamos viendo es para ver la intensidad de ese dolor, es que él pronuncia estas palabras de dolor, de angustia, donde se está demostrando de esta manera tan y tan real ese dolor que estaba viviendo. En los primeros versículos que acabo de leer del capítulo 3 de Job, estamos viendo que a medida que vas leyendo, y te lo deberías leer si no te lo has leído, pero solamente hoy te leí estos versículos que resaltan, que hacen un enfoque a este sentir el sentir propio de Job. Y a medida que vamos leyendo, a medida que Job iba expresando, desahogando, sacando afuera ese dolor, la maldición como que va en más aumento, como que es una maldición continua, constantemente está ahí el por qué y por qué y por qué no hubiese sido mejor así. Estaba con cada palabra y con cada continuidad, seguía insistiendo, está demostrando la intensidad de su dolor. No era algo que lo dices una vez y ya te lo sacaste del sistema y ya. Hay ocasiones en que nosotros, al menos yo, puedo hablar hay unas emociones que pueden estar fuertes dentro de mí y lo único que yo necesito es expresarlas, decirlas, sacármelas del sistema. Y una vez que yo las expreso y las saco del sistema, entonces me siento mejor, porque no dejo y no quiero que se sigan ahí acumulando. Y eso, una vez que ya ese es mi sistema, es mi método, dependiendo de las circunstancias, obviamente, pero hay ocasiones que puedo necesito varias horas y si necesito estar en quietud, necesito estar apartada de todo, de toda persona, no me importa quién tú seas, necesito esa tranquilidad, esa paz, ese silencio para poder expresar mi corazón y abrir mi corazón sin que nadie me escuche. Luego puedo sentirme mejor y ya no expreso más. En este caso de Job estamos viendo que mientras más continuaba, estamos viendo con claridad la intensidad de ese dolor. Ese constante dolor era tan fuerte que sentía la necesidad de estar expresando una y otra vez la maldición del día en que él nació. Incluso deseó que ese día no existiera y la maldijo ese día. Ese día lo maldijo con tinieblas tan intensas que se pierda aún para Dios en las alturas, que ni siquiera Dios la pudiera ver, la pudiera reconocer. Con esa intensidad es que habla Job.
con esa intensidad es que Job rompe su silencio. Las maldiciones de Job llevaron a un ciclo de cuestionamiento, o sea, en conjunto de esa maldición de él haber nacido como él deseaba que hubiera muerto en el vientre de su madre, como él hubiera deseado mejor que no se diera el anuncio, aquí nació el varón. No, él seguía maldiciendo, hubiera deseado mejor ni siquiera haber nacido. Ese lamento provocó un sinnúmero de preguntas, provocó unas inquietudes en él, porque no estamos hablando de cosa fácil. Estamos hablando de que él perdió a sus 10 hijos, él perdió su sustento, él perdió su salud, él perdió su sentido, su seguro o su identidad o de seguridad como siervo de Dios. Hablamos de cómo la integridad, y se le describe en el primer capítulo, un siervo fiel, un siervo constantemente adorando al Señor, apartándose de todo aquello que pudiera manchar o dañar su relación con Jehová, como que oraba por sus hijos, aún después de su fiesta, en caso de que alguno de ellos hubiera maldecido o pecado contra Dios durante sus celebraciones. O sea, hablamos de ese carácter tan puro de Job. Él mismo hasta llegó a cuestionarse, porque hablamos de cómo es posible que cosas malas le sucedan a personas buenas. Así es que a ese grado de dolor y abrumador que sentía él, porque hasta pudo haber llegado esa duda en cuanto a cuán fiel él era a Dios. Job se preguntaba de por qué le habían sucedido estas cosas y se imaginaba cómo sería si realmente le hubiese muerto. ¿Cómo serían las cosas? ¿Cómo sería para él si él mejor hubiera muerto? Capítulo 3, los versos del 13 al 16, que expresa esas preguntas. ¿Cómo sería? ¿Dónde estaría yo en esta hora? En el versículo 13 él dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. O sea, esto es uno de los tantos ejemplos que vemos entrelazado en la maldición y en las preguntas que hace él. Y se hace esa imaginación. Él dice, estaría mejor, yo estaría mejor si no existiera, si esto realmente no estuviera sucediendo en mi vida. Todas las preguntas que surgían de Job nacían del mismo dolor. Eran movidas, eran causadas por el mismo dolor que él sentía. Era en su estado. Hemos conocido a personas que cuando están pasando por un momento crítico, un momento difícil, y cómo es que su carácter es afectado, que no es, obviamente su comportamiento no es igual. No vemos un cambio de actitud diferente, y hasta puede llegar momentos donde se expresan de una manera que es fuera de su esencia. Podemos ver cuando una persona está sufriendo un dolor abrumador, cómo es que cuando tú conoces bien a la persona, te das cuenta que no está en un estado firme. O sea, no es el mejor momento para tú venir y tratar con palabras o acciones a esa persona como si fuera normal, como si fuera todo, como si nada hubiese pasado. Son personas que están en un sentido sensible y hablan desde su dolor.
no desde su carácter, de su esencia. No estoy segura si ustedes me están entendiendo, o aquel que está pasando por eso, o conoce a alguien, a una persona amada, a un familiar, a un hermano en la fe, a un amigo que sabe y conoce que está atravesando un momento muy abrumador, muy doloroso, muy dificultuoso, y entiende y puede reconocer que muchas veces estas personas, hasta cuando nos hablan desde su dolor, no atacándonos a nosotros, simplemente están hablando desde su dolor, y hay que ser sensible a las personas. No podemos achacarles, no podemos culparles, porque son tan natural y tan humanos como tú y yo. Así que esto es lo que vemos a través de este capítulo, cómo es que desde el dolor es que surgen todas estas preguntas, surge esta actitud de maldición del día en que él nació. Él no está maldiciendo a más nadie, no está maldiciendo a Dios, él simplemente hubiese deseado no haber nacido. Que ni Dios se acordara de que ese día haya existido. Así que entendiendo esto, entendiendo la sensibilidad del estado de Job, es que podemos entender mejor por qué de todas estas preguntas tan abrumadoras que sentía, son preguntas retóricas, son preguntas que están demostrando esa agonía tan interna al deseo de llevarlo hasta la muerte. O sea, no es que él tenía pensamientos suicidas, no es que él estaba deseando morir, simplemente es una ilustración o una muestra que él preferiría estar en paz y disfrutar de esa paz en esa condición de muerto, en un descanso eterno, un descanso de tranquilidad, un descanso de un tiempo de paz. Ese es lo que él tanto anhelaba. En esa expresión de él maldecir hasta el día en que nació, es para describir la intensidad que él, comparado al estado que estaba, comparado a la situación que estaba viviendo, comparado a las circunstancias que estaba experimentando en su propia carne, entonces decide y prefiere mejor haber no nacido, prefiere mejor morir y salir y disfrutar de una paz y tranquilidad. El dolor que no es resuelto, el dolor que no es procesado de una manera saludable, y las emociones que no son procesadas y dejadas salir, liberarlas. Estas emociones que en lugar las queremos guardar y push it down, las queremos empujarla y negarla, es hacernos daños a nosotros mismos. Al fin y al cabo, cuando el dolor no es resuelto y las emociones no son liberadas, pueden llevarnos realmente a una condición aún peor, a caer en un estado descendiente de manera rápida, en un estado de desesperación continuo, y parece que espiral que no que lo que lleva es a destrucción más rápida, en esa desesperación, en esa agonía, en ese dolor. Eso es lo que ese peso abrumador del dolor, cuando no es procesado o las emociones no son liberadas, realmente lo que hacen es más daño. Nosotros debemos de recordar que la vida cristiana no fue diseñada para ser solitaria. O sea, nosotros entendemos que a nosotros ser creados a la imagen de Dios, Él puso en nosotros, en cada uno de nosotros, en los seres humanos, algo que es necesario que nosotros nos asociemos o tengamos esa comunión, tengamos ese contacto humano, que compartamos ese sentir de ser amado, de ser importante, de convivir juntos.
ese anhelo de socializar es parte de nuestra estructura, es parte de nuestra forma de ser, en la forma que Dios de manera creativa diseñó. No es para que viviéramos solos, no es para que cada uno estuviéramos viviendo en un mundo separado, en un universo, todo el mundo en un mundo separado por igual. No es así. No solamente nosotros tenemos esa certeza y esa bendición de tener el apoyo de nuestros compañeros creyentes, de nuestra familia de la fe, de nuestra comunidad de la fe, sino que también tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que nos ha dado y nos ha regalado y nos ha bendecido con su Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos enseña a procesar nuestro dolor, el que nos da paz sobrenatural, que no es la paz como el mundo la da, no es una paz que está basado en las circunstancias o en las posesiones, es una paz sobrenatural. Filipenses capítulo 4, los versos 6 y 7, el mismo apóstol Pablo, hablando esta palabra de exhortación a los filipenses, aún estando en dificultades, aún mismo Pablo estando en prisión, en sufrimiento, él dice esta palabra alentadora: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, no del mundo, no de las posesiones, no de nuestro conocimiento, no de las circunstancias, no del lugar geográfico, sino que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no es parte de este mundo, es sobrenatural. Esta paz que solamente Dios da sobrepasa todo entendimiento, es mucho más grande que nuestra mente finita. Guardará vuestros corazones, protegerá vuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que te preguntes en este momento y analices, y quizás después de este estudio puedas responder esta pregunta y consideres y medites en esta pregunta. ¿Cómo tú realmente has respondido a Dios frente a las dificultades? ¿Cómo ha respondido Dios a las preguntas que tú le haces cuando estás en dificultad? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo Dios te ha respondido cuando tú cuestionas genuinamente, derramas tu corazón a Dios y le preguntas por qué, Señor? Así como cuestionó Job. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de corregir? Honestamente, considera las respuestas que Dios te ha dado a ti, a tus preguntas que legítimamente tú te haces. Porque así como Job, desde su dolor, hizo estas preguntas retóricas, ayudando a procesar esos sentimientos, ayudando a procesar ese dolor, ayudando a procesar esas emociones, preguntas retóricas para poder comprender lo que él estaba viviendo y sintiendo. Ahora que vemos cómo Job cierra o rompe ese silencio con esta primera parte, en esta segunda parte vamos a ver la desesperación más de Job. Y vamos a continuar leyendo en el capítulo 3, los versículos del 17 al 21. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimos amargados? ¿Qué esperan la muerte? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Estas palabras, mientras más leemos este capítulo y mientras más nosotros analizamos cómo Job procesó ese dolor abrumador,
más impresionante nosotros quedamos. ¿Cómo es que él compara el dolor de una persona donde considera que la paz se disfruta mejor en la muerte? Y se pregunta por qué. ¿Por qué nace aquel que lo que vive es amargado? Aquel que no quiere vivir. ¿Por qué nace? Porque es mejor estar en disfrutar, no nacer y disfrutar de la paz. En esta mente de Job, que estaba siendo constantemente atormentada, está sufriendo en su dolor y ve que como único él podría disfrutar de una paz, de un descanso, de un alivio, es la misma muerte. La muerte que es en nuestra comprensión humana el escape, es la salida, es el fin de nuestro dolor, es la libertad de nuestras cargas, es un respiro para la vida. Eso es lo que estar y hablar desde el dolor, cuando se procesa de esa manera, en esa comparación que hace Job, en esas preguntas retóricas que hacen, continúa tratando de entender el porqué de las cosas. Estos son los pensamientos irracionales de un hombre afligido. Son pensamientos que no parecen ser los más saludables, porque está tan afligido y tan adolorido que eso es lo que llega a concluir. Recordemos, en nuestras limitaciones, en nuestra humanidad, nosotros pensamos o podríamos llegar a convencernos de que el mejor remedio es morir. Lamentablemente, hoy muchas personas llegan a esta misma conclusión cuando enfrentan una tragedia. Yo les digo, esto es un tema fuerte. Un tema que no se habla en las iglesias. Es una realidad que muchos llegarían a pensar que la mejor solución sería dejar de vivir, que parece que es el mejor método para alcanzar esa paz, para escapar del dolor. Pero es una táctica del enemigo. Le abro con lágrimas porque es bien doloroso cuando personas están pasando por momentos tan difíciles y llegan a convencerse de esta táctica del enemigo, de este engaño. Digo que es delicado porque hay diversidad de pensar donde nosotros no sabemos las circunstancias de las personas, no sabemos cuando una persona toma esta decisión. Hemos escuchado de cómo hoy día tristemente muchos pastores en sus estados de depresión han llegado a concluir
y llegar a esta conclusión. Nosotros no sabemos, no podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos condenar a esas personas que hayan tomado esa decisión. Ya han tomado la decisión, no es nada que nosotros podamos hacer. Lo que nosotros queremos o podemos hacer es con los que estamos todavía aquí vivos, aquí en la tierra, porque todos llegamos a momentos difíciles, todos podemos llegar a sentir o experimentar ese dolor abrumador, como lo vivió Job. Y la esperanza que nosotros tenemos, como ya les dije, ya Dios nos ha hecho a nosotros como un ser, como seres sociales, pero no tan solamente tenemos esa bendición de tener personas que nos aman, hermanos en la fe, en todas partes del mundo, sino que también tenemos la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda a nosotros. Así que esa relación, mientras más nosotros la vayamos fomentando, la vayamos cuidando, esa relación con Dios, cuando llegan estos tiempos difíciles y tragedias a nuestra vida, eso es lo único que nos sostendrá a nosotros. Eso es lo único que nos ayudará a nosotros a seguir hacia adelante. Ese deseo de dejar de vivir puede parecer el método la manera más fácil para llegar a alcanzar una paz, un descanso, una liberación, un escape del dolor. Pero esa es la táctica que usa el enemigo. Quiere distraer a la persona, quiere confundir a la persona, a todos los creyentes, haciendo que se olviden del amor compasivo y fortalecedor de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como ya le leía en los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, es el consejo que nos da de que podemos derramar nuestro corazón. No hay problema, aquí no hay... Yo no estoy diciendo, al menos yo no lo interpreto de esa manera, que no es pecado cuestionar a Dios, ir delante de Dios, derrama tu corazón, haz esas preguntas retóricas. Nosotros podemos ir ante la gracia de Dios confiadamente. Para eso Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nosotros, Él rompió ese velo, ya esa separación no existe, ya podemos ir, y cuando nos acercamos a Él con nuestro corazón sensible, abierto, honesto ante Dios, ante su presencia, vamos creyendo que Él nos escucha. Y tal y como Pablo los asegura y nos recuerda a nosotros que esa paz de Dios, una paz sobrenatural, es lo único lo que nos sostiene, es lo único que nos ayuda. El Salmo 147, verso 3, habla acerca de ese poder sanador. Dice que Él, Jehová, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por tanto, es fortalecedor recordar las promesas de Dios en los tiempos difíciles. Ve lo clave, la manera de cómo nosotros sí podemos procesar el dolor abrumador, cómo sí podemos procesar las tragedias, las malas noticias, cómo nosotros sí podemos estar seguros de que podemos llegarnos a Dios. Su Espíritu Santo nos ayuda, nos guarda, nos da esa paz. Y Jehová ayuda a sanar al quebrantado de corazón. Es importante a aferrarnos a esas promesas que tenemos en este libro, en esta carta de amor que nos ha dejado, cómo nosotros podemos aferrarnos a esas promesas y las que podemos declarar en esos momentos de dificultad para recordar a nuestro espíritu el Dios poderoso que nosotros servimos, a este Redentor, a este Salvador, a este gran Dios maravilloso, que nosotros podemos siempre llegar a Él, y Él, creyendo nosotros que vamos a encontrar y vamos a recibir la respuesta, el descanso, la sanidad, la podemos recibir de parte de Él en estos tiempos difíciles. Es lo que nos ayuda a nosotros a procesar. No estoy diciendo que va a eliminar, que no vamos a dejar de sentir, sino que nos ayudará a procesar de una manera saludable. Y de ahí sale entonces un testimonio poderoso, una palabra poderosa restauradora que también ayudaría a otros que más adelante igualmente podrían sufrir lo mismo o algo muy similar
o algo quizás en tu punto de vista quizás peor. Los versos 20 y 21 de este capítulo 3. Cuando Job se acercaba al final de su discurso, volvió a preguntar por qué. Si las personas simplemente iban a experimentar miseria en esta vida, él pregunta en ese versículo 20 del capítulo 3, ¿por qué se les da vida? ¿Por qué? ¿Para qué entonces dejar que nazca? Así que desde la perspectiva, desde el punto de vista, desde el sentir de Job, todo aquel que experimenta miseria anhela la muerte, buscándola más que un tesoro, en el verso 21. Es ese anhelo, ese deseo continuo, ese desespero por encontrar la paz, por sentir paz, por salir y liberarse del dolor. Así que el dolor de Job ha distorsionado tanto su percepción. Hablando, tenemos que ser sensibles y tenemos que ser reales. Para aquellos que han experimentado y saben y hemos pasado por momentos así tan difíciles, en algún momento u otro lo hemos pasado. Y no quiere decir que no volverá a pasar, pero yo estoy segura que en algún momento tú y yo nos hemos podido identificar con ese deseo de no vivir más. Y nos podríamos preguntar, hablamos de la misma manera que habló Job, desde su dolor. Y ese sentir es lo que hace que nuestro pensamiento sea distorsionado. Además que es una herramienta, una táctica que el enemigo puede utilizar en nuestra contra para eso mismo, para separarnos, para que dudemos de Dios, para entrar en confusión. Este dolor de Job no viene simplemente porque era parte de su carácter, sino que nace del sufrimiento, que es lo que yo quisiera que usted entienda, o al menos si es lo único que recuerda de esta lección. Nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nuestro sentir puede influir de una manera poderosa en nuestras opiniones sobre Dios y su obra. De acuerdo a esa relación, o como si es que permitimos que, como ya les dije, cuando dejamos que ese dolor y las emociones queden estancadas y las seguimos echando para abajo y las seguimos oprimiendo, ignorando, mientras más se hace eso, más daño nos hacemos, más desesperación, en un estado de desesperación podemos entrar, y eso es lo que abre la puerta a que nuestra perspectiva, nuestra opinión, nuestro sentir hacia Dios se vea afectado. Nosotros podemos contrastar la afirmación de Job con la esperanza que habla el Nuevo Testamento sobre el sufrimiento. O sea, en el Nuevo Testamento encontramos esa perspectiva más clara que tanto Pablo como Santiago enseñan. Así que podremos contrarrestar y podemos de una manera saludable procesar tanto el dolor como las emociones fuertes, y entendamos que todo tiene propósito. Sabemos que nuestro Dios no es el autor del mal, nuestro Dios no es el que viene a restar y a dividir. Nuestro Dios es el que suma y multiplica. Nuestro Dios es el que trae bendición sobre nuestras vidas. Nuestro Dios tiene siempre propósito con todos para aquellos que le aman y le creen. Dios tiene todo fríamente calculado. Lo entendemos y así lo creemos. Y cuando nosotros aprendemos a ver y reconocer y recordar las promesas de Dios, el carácter soberano de Dios, su fidelidad, un Dios inefable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que lo conoce todo, que tiene todo bajo control. Cuando nosotros entendemos eso y recordamos eso, podremos procesar estos tiempos difíciles mejor. Pablo como Santiago llegan incluso a decir algo que nos parece ilógico,
que nos parece contrario a la lógica humana, pero ellos incluso enseñan que nosotros debemos regocijarnos en el sufrimiento. Es que solamente un loco puede entender esto. Y las locuras de Dios son mucho más mejores y más llevaderas que las locuras del mundo y sin una vida sin Dios. Mira Romanos capítulo 5, cuando Pablo enseña acerca de regocijarnos en el sufrimiento. El verso 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo no fue uno cualquiera. Él vivió en su mismo cuerpo, llevaba las marcas de su sufrimiento, de las persecuciones. Él dice: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que sale positivo. Todo resultado es positivo. Se aprende. Dios tiene propósitos. Él cumple sus propósitos. Nada queda desperdiciado. Él nos fortalece. Santiago, con el mismo consejo alentador y este pensar irónico para nosotros, en el capítulo 1, hay varios versículos que quiero leerte. El capítulo 1, los versos de 2 al 4. También quiero leerte el capítulo 5, del verso del 7 al 11. Aquí Santiago explica que nuestra perseverancia crece cuando se pone a prueba nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros, cabales, fuertes, sin que os falte cosa alguna. En el capítulo 5 nos vamos del verso 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Les pregunté la semana pasada si podrías pensar en alguien más que Job que también sufrió. Job no fue el único que sufrió. Sí, el grado de su sufrimiento, porque fue todo en un día, fue fuerte. No estamos negando, no lo estoy quitando. Lo que quiero es que entendamos que Job, como otros hombres y mujeres en la Biblia, también sufrieron. Y esa palabra, los profetas, el mismo Pablo, y el mejor ejemplo de todos, nuestro mismo Señor Jesucristo. A pesar de su opinión de que el descanso se podía encontrar mediante la muerte, a pesar de la opinión de Job, de su propia opinión, las Escrituras no nos dicen que Job considerara quitarse la vida. Por eso es incorrecto en que malinterpretes y llegues a pensar que él consideró el quitarse la vida. Independientemente de la profundidad de su desesperación, independientemente del abrumador dolor que vivió, Job probablemente se dio cuenta de que los asuntos de la vida y la muerte están más allá del control humano. Nosotros sabemos y entendemos que Dios es el que tiene el poder de quitar y dar la vida. Nosotros entendemos que la fuerza la podemos encontrar en Él y que Él cumple siempre sus propósitos, que Él sabe lo que hace. Así es que Job, en el capítulo 3, versículo 23, finalmente sacó a la luz su verdadero agravio, su verdadero sentir. Y dice: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir?
¿Y quién Dios ha encerrado? Dios era quien había permitido las pérdidas trágicas de Job, como lo hablamos en el capítulo 1, para que vayas y repase los versículos de 6 al 12. Esta es la primera reunión donde Dios permite a que sea Satanás y utilice tanto el medio natural, a la misma naturaleza, como la misma maldad del hombre, para traer destrucción, devastación, esas tragedias una detrás de la otra. Dios así lo permitió y le dio límites a Satanás. En el segundo ataque, en la segunda tragedia, en el capítulo 2, los versos del 1 al 7, estamos viendo cómo ahora también Dios permitió que Satanás, no es porque Dios quiera hacer mal, sino es para hacer Dios en sus propósitos, traernos a nosotros, enseñarnos a nosotros esta verdad. Job fue un instrumento que Dios utilizó para que tú y yo hoy día aprendamos de ese ejemplo, para que nosotros entendamos la soberanía de Dios, los procesos de Dios que algunas veces no los podemos entender, pero sí podemos estar confiados de que todo obra para bien, aquellos que aman y obedecen a Dios, de que todo lo que Dios hace por medio de nuestra vida es para glorificar su nombre, es para la expansión de su reino. Todo lo que Dios hace tiene sus propósitos. Y en esta segunda ocasión, en el capítulo 2, los versos del 1 al 7, que está esa segunda reunión, entonces vuelve Jehová a dar permiso a Satanás a que tocara y afectara la salud de Job. Es la salud ahora, pero Dios le pone límite y sabemos que le dice, puedes hacer lo que quieras, como quieras, pero no puedes quitarle la vida. Satanás tiene sus límites. En los planes de Dios, Él tiene control de todas las cosas. Así es que Job entiende ahora en su dolor, procesando ese dolor, haciendo esas preguntas retóricas, llegó a la conclusión y entender la soberanía de Dios, que Dios tiene propósitos sobre todas las cosas, entendiendo que fue Dios el que permitió que estas cosas tomaran lugar en su vida. Job lamentó que sus peores temores se hubieran cumplido. Y ese es el versículo clave de hoy, capítulo 3, verso 25. Ese temor, esa preocupación que naturalmente muchos de los padres tenemos. Job lamentó el hecho de haber perdido a su hijo. El temor, pónmelo para atrás, iba a leerlo y me lo quitaron. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué es ese temor que todo padre o madre siente? ¿Qué es ese temor? Es la naturaleza. Son los padres que entierran a los hijos, no es los hijos que entierran. No. Lo dije al revés, disparatera. Son los hijos que entierran a los padres, no son los padres que entierran a los hijos. Recientemente estuve en una conversación yo estaba escuchando, pero estaba escuchando el corazón de una madre que perdió a su hijo. Y la palabra que ella me dice es que como único ella ha podido sobrevivir, todavía está procesando la pérdida de su hijo, porque todavía lo está. Pero ¿cómo pudo sobrevivir desde el momento en que se le da la noticia hasta la fecha de hoy? Ha reconocido que ha sido la fortaleza de Dios, donde ha entendido que Dios la tiene en un estado de espera. Sabemos que la palabra dice, estás quieto y creer y ver y confiar que yo soy Dios.
en ese estado donde es más sensible a la voz de Dios y a la dirección de Dios, donde su proceso, su dolor será de bendición para otras personas. Todavía está en el proceso, todavía no ha ejecutado, ha comenzado con la misión que Dios ha separado para esta madre que está adolorida, pero ella ha entendido de que Dios obra con propósito. Lo que sí todavía no entiende es ese temor, como habla Job, ese temor de lo que él no lo inquietaba como padre se había cumplido. Perder un hijo sigue siendo el peor temor de muchos padres hoy día. Sigue siendo una realidad. En este versículo 26 del capítulo 3, Job volvió al punto principal de su discurso. Había perdido toda esperanza de encontrar paz o descanso. Había llegado a esperar solo dolor y problemas. Parece que se había dado por vencido y solamente esperar dolor y problema. Los creyentes, ninguno de nosotros, por más Biblia que tú sepas, por más dones que tú poseas, por más versículos que te sepas y te puedas memorizar la Biblia y la hagas leído hasta los mapas, ninguno de nosotros somos inmunes a pensamientos como estos. Y si tú te lo crees, tú mismo te estás engañando. Ninguno somos inmunes a los pensamientos como este. La vida puede parecer desesperada cuando nuestras alegrías y nuestras comodidades temporales desaparecen o cuando somos víctimas de una tragedia o un ataque personal. Recuerda que una de las preguntas que hice la semana pasada para que meditaras en ella era que fueras honesto y honesta contigo mismo y te preguntaras si de verdad tú le servirías a Dios de la misma manera si las bendiciones fueran removidas. ¿Cómo sería tu sentir, tu pensar, tu vida? Porque mientras tengamos las comodidades, mientras tengamos buenas noticias, mientras no suframos ataques, obviamente la vida parece estar llena, completa. Pero leer acerca de la reacción de Job ante la tragedia debería recordarnos a nosotros que nuestra esperanza y nuestro gozo están arraigados en el carácter inquebrantable de Dios y las promesas de vida eterna a través de Jesús. Ya les dije, esto es un tema bastante fuerte. Es un tema que también debería de ser más enseñado y discutido entre personas, el pueblo de Dios, para recordarnos y tener y utilizar de una manera efectiva la reacción de Job frente a la tragedia, para cómo nosotros también necesitamos recordar el carácter inquebrantable de Dios, de nosotros recordar la importancia, el poder de las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice Dios? A pesar de que las luchas y las dificultades que nosotros enfrentamos, nosotros podemos descansar en la fidelidad, la bondad y el poder de Dios. Ninguno somos inmunes y pueden venir luchas y dificultades en esta vida. Pueden que las cosas malas sucedan a las personas buenas. Y como dijimos, hay personas que piensan que se debe a las malas decisiones que tomamos. Otros podemos pensar que se debe a la caída, al mundo caído pecaminoso en la cual nosotros estamos viviendo. Sea cual sea la razón, sea cual sea el origen, nosotros podemos estar seguros de estar confiados en la fidelidad de Dios, en la bondad de Dios y sobre todo el poder de Dios que nos mantiene de pie. Dios también nos ha dado al Espíritu Santo y así como Jesús prometió, para consolarnos, para guiarnos, para empoderarnos,
para superar así los desafíos que nosotros enfrentemos. Por nuestra propia fuerza no seremos capaces, pero tenemos la promesa, tenemos el Consolador, tenemos el poder del Espíritu Santo, que es el que nos capacita, nos ayuda, nos consuela, nos guía y nos da la fuerza para poder procesar de manera saludable, de manera que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y hacernos fuertes y poder entender y experimentar lo que Pablo y Santiago enseñan respecto al tema del sufrimiento y el carácter que debemos adoptar frente a las mismas. No solo eso, sino que nosotros también formamos parte de la iglesia, una familia de creyentes que caminará a nuestro lado ofreciendo amor y apoyo para soportar cualquier problema. Así que tenemos personas. Somos bendecidos, Iglesia del Calvario, de tener una iglesia, unos pastores que estamos en unidad. Nosotros sabemos ahora mismo estamos siendo procesados en la situación de salud delicada de nuestros pastores, nuestro pastor y también nuestra pastora, tanto físico como emocional, los procesos que están atravesando los hermanos, también miembros de la Iglesia del Calvario, constantemente orando unos por los otros, de nuestros amigos a la distancia, de nuestros familiares a la distancia, constantemente orando y ayudándolos, apoyando, dando palabras de aliento. ¿Para qué? Para que recordarnos que tenemos esa esperanza, tenemos el apoyo, que tenemos también de una manera tangible aquí y en el ahora una familia de creyentes que nos ayude a atravesar y a soportar cualquier problema o dificultad o tragedia que experimentemos, aún incluso en los momentos, tiempos de oscuros, que entendamos que no estaremos solos, nunca estaremos solos. El enemigo puede insinuar y tratar de engañar y confundir, decir que estamos solos, porque hay momentos que hasta nos sentimos como que la presencia de Dios no está, pero Dios siempre está. Él siempre está, Él nunca nos deja solos. Así es que con esto quiero cerrar. Si usted mismo o sabe de algún ser querido y sabe y está consciente que no quiere continuar viviendo, tiene pensamientos destructivos, pida ayuda inmediata. Nosotros tenemos esta verdad y hemos hablado de la esperanza que tenemos y la ayuda que tenemos tanto del Espíritu Santo como una familia de creyentes a través del mundo, pero también aquí en la sociedad, aquí en la tierra, el ahora. Hay recursos que pueden ayudar a las personas que sientan pensamientos destructivos, ya no quieren vivir y llegan a pensar y están convencidos, como en esas preguntas retóricas que pensó y llegó a decir Job, que sería mejor la muerte, sería mejor llegar a librarnos del dolor y llegar a ese descanso gracias a la muerte. Si alguien, usted conoce, usted como persona también está considerando y se siente de esta manera, pida ayuda y búsquela también. Hay ayudas con su líder espiritual. Personas capacitadas dentro de sus iglesias, los pastores, personas capacitadas, hay líderes capacitados que también podrían ayudarte a buscar la ayuda y ayudarte a procesar este tiempo de dificultad. Como ya les dije, aquí en la tierra, en nuestro tiempo ahora, además de la ayuda espiritual, además de la ayuda del Espíritu Santo, además de las promesas de Dios, podemos contactar otras personas capacitadas, consejeros preparados para ayudar en hablar y llegar a una terapia, alguna ayuda, algún recurso. Hay maneras de cómo llegar. En los Estados Unidos hay un número 1-800-273-8255. Este número es largo y una cosa que hicieron y se relanzó en julio del 2022. Este número 1-800-273-8255 fue relanzado con un número de 3 dígitos.
De esta manera es más fácil recordar a la persona que necesita alcanzar y buscar ayuda. Llama a este número. En vez de recordar el 1-800-273-8255, lo que debe marcar o puede marcar es el 988. El 988 es ayuda a recordar este número y es diferente al 911. Sé que el 911 tiene su propósito y su servicio, pero el 988 es específicamente para ayudar a estas personas que no tienen el deseo de continuar de vivir, tienen pensamientos destructivos, quieren terminar con su vida. Este es el número a llamar. Este número en cualquier parte de los Estados Unidos lo marca y de ahí puedes alcanzar información o el local de personas que te puedan ayudar a esa persona. Nuestro lugar aquí, local en el condado de Erie, especialmente estamos aquí en Buffalo, Nueva York, pero en nuestro condado Erie, tenemos unas oficinas aquí en Buffalo, New York, bien cercanas, donde también donde también puedes contactar Crisis Services. Es una línea que está disponible las 24 horas y el número es 716-834-3131. Están constantemente abiertos. También si los que son parte de otra parte del mundo, o sea, no estás en los Estados Unidos y el 988 obviamente no es para ti, pero sí puedes encontrar, o sea, no es que no sea para ti, pero que puedes encontrar con más facilidad algún lugar que te ayude, sea local en cualquier parte del mundo donde tú estés. Puedes entrar a la línea www.find a helpline o se encuentra una ayuda en línea, findahelpline.com. Ahí está en la pantalla para que lo veas. Tómate esta información, sea para uso propio o para compartir con otra persona, que se te ayudará para buscar un apoyo donde puedan servirte en la parte del mundo donde tú estés. Así es que gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por ser sensible a esta enseñanza de hoy. Esperamos que haya sido también de bendición para cada uno de nosotros. Oramos unos por los otros y siempre confiando y creyendo en las promesas de Dios. Padre nuestro, Dios bueno, te doy gracias por este maravilloso tiempo que tú nos has concedido y que hemos compartido. Padre celestial, tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por este ejemplo que tenemos en la forma saludable en que Job respondió, Dios del cielo, frente a su situación. Que nosotros de igual manera, Señor, aprendamos y recordemos las promesas, Padre celestial, tuya, que tú eres el que entiende todas las cosas y que la paz que tú das no es como el mundo la da, que tú nos has dejado el Consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda a procesar de manera, Padre celestial, efectiva y saludable estas emociones que son tan naturales para nosotros como seres humanos. Gracias te damos, Señor, por el amor, la fuerza y la paz que tú nos concedes. Te pido, Dios del cielo, que tú alcances cualquier oyente en este momento que más adelante estará escuchando, que están atravesando por momentos difíciles, Dios del cielo. Que esta mentira del enemigo, Señor, no encuentre cabida en sus corazones, Señor, sino que sea tu paz, tu palabra prometedora, tu palabra de vida, tu palabra restauradora. Llegue a ellos, Señor Jesús, y ellos entiendan y sientan, Señor, tu amor y tu presencia. Gracias te doy por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez, gracias por acompañarnos. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón de la Iglesia del Calvario. Iglesia del Calvario, nos vemos con el favor de Dios mañana, el domingo, en nuestro servicio. A las 11 comienza con la hora de oración y a las 12 el servicio evangelístico. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés.